Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos este domingo con el estudio de Efesios. Los invito a buscar en sus Biblias, porque vamos a estar meditando en los versículos que van del 1 al 13. Efesios 3, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos una oportunidad más de abrir tu palabra del Señor, de poder desear escuchar tu voz. Señor, trabaja en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella. Revélanos, Señor, tu verdad, de manera tal, Señor, que nuestras vidas te glorifiquen. Señor, que lleven honra a tu nombre. Señor, de manera tal que nuestros corazones, Señor, ardan apasionadamente por ti. Señor, y ayúdanos como iglesia, Señor, a que podamos comprender, Señor, cuál es ese rol, Señor, cuál es ese privilegio que nos has dado, Señor, en tu glorioso y eterno plan, Señor, de redención. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que obres en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, venimos viendo, un poco para recordar en los primeros 2 capítulos de la carta, el despliegue, podríamos decir, del eterno plan de redención que Dios se propuso con su pueblo por medio de Cristo, ¿no? Es eso lo que Pablo nos viene revelando desde el principio de la carta. De hecho, Cristo es el propósito inicial y el final de todas las cosas. Dice Pablo que el fin de todo es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el plan que Dios Padre pensó desde la eternidad para redimir a su pueblo. Y es por esta verdad, no solo que Dios salva a su pueblo, sino que también santifica a su pueblo. Es por eso que vimos en el último sermón cómo es que Cristo derrumbó la separación entre judíos y gentiles, dándonos a conocer que en Cristo somos hechos nuevos, un nuevo hombre es creado para ahora ser reconciliado
con Dios por medio de la cruz. Esto revela que Cristo logró la unidad de su iglesia y que por ende, ahora todos juntos como pueblo de Dios, vamos siendo edificados en ese fundamento. Tanto judíos como gentiles, les muestra Pablo, son el pueblo de Dios, sus hijos, todos ciudadanos del reino. Y luego de declarar una verdad tan gloriosa, es característico de Pablo en esta carta que lo que continúe diciendo sea a modo de alabanza, a modo de respuesta a una verdad tan gloriosa declarada, ¿no? Por eso este texto que hoy vamos a ver comienza con las palabras características de Pablo que dice, por esta causa yo. Son esas palabras que utilizó en el capítulo 1, si recuerdan, para introducir la oración, luego de declarar el glorioso plan de Dios, donde la misma Trinidad estaba involucrada. Pablo, previo a declararles su oración, comienza diciéndole estas mismas palabras, por esta causa. Bueno, ahora, luego de manifestar la unión que hay en Cristo para su iglesia, comienza el texto que vamos a ver hoy de esta manera. Y lo que veremos al comienzo de este capítulo 3 de la carta es una especie de respuesta a la verdad previa que los gentiles ahora son miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos. Pablo va a declararles cómo es que esto llegó a ser conocido, ya que él mismo nos dice que es un misterio, que no había sido revelado a los hombres en otras generaciones pasadas. Y lo vamos a intentar de ver en los siguientes 3 puntos. En primero vamos a ver el Evangelio revelado. En segundo lugar, vamos a meditar sobre el Evangelio ministrado por Pablo. Y en tercer lugar, vamos a ver el Evangelio predicado por la iglesia. 3 puntos que nos permitirán no solo entender la manera en que Dios obró para revelar su eterno y glorioso plan de redención, sino que a su vez nos va a permitir comprender y conocer cuál es el papel de la iglesia en todo esto. Empecemos viendo entonces el Evangelio revelado. Versículos del 1 al 6, Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, les dice Pablo leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hay una buena noticia, les dice Pablo a los gentiles, que me fue revelada por gracia de Dios, que antes no ha sido revelada a hombre alguno, y que me hace prisionero de Cristo a causa del amor que tengo por ustedes. Pablo comienza identificándose de esta manera, como prisionero de Cristo. Esta carta fue escrita estando él preso en Roma, lo que en cierta manera implícitamente tenía un mensaje hacia sus oyentes que Pablo intentaba transmitir, y era que su situación no era más que por estar siéndole fiel a Dios en su llamado, no era más que por Cristo Jesús y debido al amor que él tenía por ellos. Su situación no era debido a las autoridades romanas que lo habían decidido poner preso y encerrarlo. Pablo quería dejarles bien en claro que él era prisionero no de los romanos, sino más bien de Cristo Jesús. Y que a su vez todo estaba siendo impulsado por el amor que él tenía por ellos. El sí, con el que comienza el versículo 2, en el idioma original, que es el griego,
no tiene una implicación de condicionante, sino más bien de afirmación. Lo que podríamos leerlo como: en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Y es importante que podamos aclarar esto, ya que si no, una lectura ligera podría hacernos creer que Pablo estaba diciéndoles que en cierta manera todo lo que se hacía realidad, dicho previamente, estaba basado en la condición de lo que ellos hayan querido oír o no. Sin embargo, esa no es la idea del texto. Más bien, es una afirmación de Pablo declarando que ellos han sido testigos de la gracia de Dios que fue dada a él para conocer este misterio revelador para ellos. Y el medio por el cual Pablo alcanza este conocimiento es por revelación, les dice, tal como les escribí brevemente. Y continúa diciéndoles que leyendo ellos podrán certificar su comprensión del misterio que es Cristo. Hay varias hipótesis al respecto, pero la que más me pareció más coherente es creer que Pablo les está diciendo esto en base a lo que ya les venía exponiendo al principio de su carta en los primeros 2 capítulos. Les dice: leyendo lo que les digo, pueden corroborar mi comprensión, que me ha sido revelado en cuanto a este misterio que es Cristo. No pueden negar que me fue dado la revelación del misterio, les dice Pablo. Ahora bien, este misterio no fue revelado antes, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por gracia de Dios y a través del Espíritu. En cierta manera, Pablo estaba poniéndole sello, ¿no?, a su apostolado, sello a su autoridad, para que los gentiles pudieran comprender que detrás de su mensaje, detrás de lo que él les decía, ¿no?, estaba la revelación divina que por gracia Dios había decidido mostrarle. ¿Y qué dice ese misterio de Cristo? Dice versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio, les dice Pablo, revela no solo que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, sino que además son coherederos y son partícipes de las promesas de Cristo. Todo, les dice Pablo, a través del Evangelio. Por medio del Antiguo Testamento, sabemos que la revelación solo había sido dada al pueblo de Israel. Solo Israel era el pueblo partícipe del pacto con Dios. Las promesas de Dios solo habían sido dadas al pueblo judío. Toda esperanza de vida eterna y relación con Dios abrazaba al pueblo judío, al pueblo de Israel. Por eso Pablo les dice, versículos previos, les dice: ustedes recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En el Antiguo Testamento esta revelación no había sido dada a los hombres. Entonces los gentiles y aún los judíos podían llegar a entender que solamente algo exclusivo para judíos, para el pueblo de Israel. Ahora Pablo les dice: el misterio de Dios desde la eternidad ha sido revelado, se me ha sido revelado por gracia, y ese misterio lo que declara es que ustedes ahora son partícipes del pueblo de Dios, son parte de su iglesia y por ende son coherederos de todas las promesas en Cristo Jesús. No obstante, era así porque todavía no había llegado la revelación del eterno plan redentor de Dios, sino hasta llegar el Mesías. Solo el pueblo de Israel, como les decía, se creía partícipe del propósito y del plan de Dios que se había dispuesto desde la eternidad. Las promesas de Dios parecían ser exclusivas para el pueblo judío, pero ahora Pablo les dice: ese misterio de Dios que estuvo oculto desde la eternidad
ahora ha sido revelado. Y ese misterio declara que ustedes, gentiles, ahora son partes de la familia de Dios por medio de la fe que creen en Cristo Jesús, revelada en el Evangelio. Para los gentiles, es decir, para los que no pertenecían al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, parecía ser que esas promesas de Dios no los alcanzaban. Como así, tampoco, y les declara Pablo, ustedes vivían sin esperanza alguna. Ahora, ese misterio les es declarado. Ustedes, gentiles, son miembros del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ahora pueden gozar y disfrutar de todas las promesas que Dios dispuso a su pueblo a través de Cristo. Esto revelado por medio del Evangelio que ustedes escucharon y que al creer en Cristo Jesús ahora son parte de la familia de Dios y heredan cada una de las promesas que antes creían que eran únicamente para el pueblo de Israel. Por medio de la fe en Jesús, ustedes son hijos de Dios, parte de su pueblo, parte de su iglesia, y por ende estas promesas en Cristo también son parte de ustedes. Vemos entonces que el Evangelio revelado por gracia a Pablo comunica y da a conocer a los gentiles la participación de ellos en el cuerpo de Cristo por medio de la fe en Él, conjuntamente con la herencia de todas las promesas que encontramos en el Evangelio, en Cristo Jesús. Lo que nos conduce a nuestro segundo punto, que no solamente Pablo les declara que ese Evangelio, que ese misterio les fue revelado por gracia, sino que ahora les va a decir que ese Evangelio que él recibió por gracia tuvo un propósito en él, que es ser ministrado, que es ser administrado, que es ser llevado a oídos de gentiles. Dice versículos del 7 al 9, es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ese Evangelio que Dios en su gracia le había decidido revelárselo a Pablo, ese misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos, no solo tendría el propósito de que Pablo lo tomara para sí y le bastara con eso. Pablo había recibido tal revelación con el fin de ser ministrado, ministro del Evangelio. La palabra ministro en el original hace alusión a la tarea de hacer un mandado, como para que podamos tener una idea. Y justamente para eso es que Dios, en su gracia, había decidido conferirle la revelación de este misterio del Evangelio a Pablo. Para que ahora, habiéndole sido revelado, Pablo haga el mandado de llevárselo a otros, en este caso a los gentiles. Y Pablo descarta en este hecho todo lo que pudiera exaltarlo o hacerlo merecedor o digno de tal llamado. Se autodenomina como menos que el más pequeño de todos los santos. Descarta todo argumento, Pablo, que pudiera levantarse en su contra, acusándolo de orgulloso o de superior a otros hombres. Menos que el más pequeño de todos los santos. Si bien podemos ver en cierta manera la humildad de Pablo, también lo que nos resalta esto es la maravillosa gracia de Dios. Dios haciendo partícipe al hombre, en este caso Pablo, de su plan, encomendándole la administración de su evangelio. Pablo había recibido la gracia divina para anunciar un mensaje de buenas nuevas, el evangelio de Cristo Jesús, a gentiles. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz el misterio que por los siglos, dice Pablo, ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ese misterio revelado
consistía en nada más y nada menos que en la revelación de todas las riquezas en Cristo, que ahora por medio de la fe en Él, los gentiles son hechos partícipes. Uno de los pensamientos que eran arrastrados dentro del cristianismo del primer siglo era la fuerte convicción y el celo del pueblo judío acerca de Dios y acerca de sus promesas en el Mesías. Ellos se veían como los únicos privilegiados y partícipes de las promesas de Dios. Esto no hacía nada más que atentar contra la verdad de Dios, que apuntaba a que dentro del plan eterno que se dispuso Dios para redimir al hombre, el justo viviría por la fe. Pablo, al mencionar que el misterio había estado oculto por los siglos, nos permite comprender que desde la eternidad, en el eterno plan de Dios, Él ya había decidido y determinado que los gentiles pudieran ser parte de su pueblo por medio de la fe en Jesucristo. No era algo que Dios se propuso hacer al ver el fracaso del pueblo de Israel en cumplir su ley y obedecerle y amarle de todo corazón, sino más bien era desde siempre la manera en que Dios mismo había predeterminado que el hombre, tanto judío como gentil, pudiera ser reconciliado con Él. Pablo comienza revelando el misterio del Evangelio y ahora les declara que le fue revelado para que le pudiera administrar, ¿no?, a ellos, a los gentiles. Lo que recibió por gracia, ahora debía darlo a conocer. Ese es mi llamado, les dice Pablo, y a esto me debo. Para esto me escogió Dios, para revelar el misterio del Evangelio entre ustedes, los gentiles, para que puedan conocer de esta manera, en el Evangelio y a través del Evangelio, las inescrutables, las insondables, las profundas riquezas que hay en Cristo Jesús, las cuales son para ustedes también. Y esto, les dice Pablo, no es algo del momento, sino que en la mente de Dios estuvo planeado desde la eternidad. Ustedes, gentiles, por medio de la fe en Jesús, ahora son partícipes de ese plan que Dios desde la eternidad se había dispuesto para salvarlos. Y así como por gracia el Evangelio le había sido revelado a Pablo, ahora él, cumpliendo su llamado, debía ministrárselo a gentiles de la misma manera. Pablo va a exponer en este último punto, como clímax, no solo de esta porción, sino también de toda la carta, una verdad gloriosa. La verdad que desarrollará a continuación sería el punto más alto del propósito de esta carta. Sería bueno que podamos estar atentos y meditar en esto. La verdad donde desemboca todo el propósito del despliegue eterno y glorioso del plan redentor de Dios para su pueblo a través de Cristo. El último punto es la iglesia portadora del Evangelio. Dicen los versículos de 10 al 13, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, les dice Pablo, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. He aquí el glorioso propósito que Dios se propuso para su iglesia a través de la obra de Cristo Jesús. Dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. Y este conocimiento, nos dice Pablo, es para todo principado, para toda potestad en los lugares celestiales. El despliegue y la esencia del eterno plan redentor que Dios se propuso desde la eternidad en Cristo, ahora, les dice Pablo, por medio de su iglesia, es un testimonio que trasciende los cielos. Dice Pedro,
un poco entendiendo esta idea, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 10 al 12, dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, a todo elegido por Dios, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, dice Pedro, a las cuales los ángeles anhelan mirar. La obra que Dios estaba desplegando y que ahora estaba siendo revelada en su iglesia es tal, les dice Pablo, que todo el universo, que el cielo y la tierra quedan anonadados al ver la infinita sabiduría de Dios en todo ello. Vimos previamente cómo Pablo les comunica la unión que logró Cristo entre judíos y gentiles, el derrumbe de esa pared que los dividía, ¿no? Y cómo estaba conformado ahora la iglesia, el pueblo de Dios, por un nuevo hombre. Pablo les dice que todo eso, pensado desde la eternidad por el Padre, había sido con el propósito de que ahora su iglesia pueda manifestar, ¿no?, la infinita y profunda sabiduría de Dios. Pablo les dice que todo lo que venía diciendo era parte de ese plan de Dios para darse a conocer. Y ahora la iglesia tenía ese llamado, tenía ese propósito, tenía ese rol. Es por medio de la iglesia, les dice Pablo, que Dios continúa revelando la profundidad y la magnificencia de su infinita sabiduría en el desarrollo y en el cumplimiento de su plan de redención. Y aún más les dice que todo esto lo llevó a cabo en Cristo Jesús desde la eternidad. La persona de Cristo siempre fue y siempre será el centro del glorioso plan de redención. Como dice más explícitamente en los versículos 9 y 10 del primer capítulo Pablo en esta carta, dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, les dice Pablo a los gentiles, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, les dice Pablo, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La iglesia ahora, les dice Pablo, por medio del Evangelio, continúa revelando ese glorioso y eterno plan de redención que Dios, desde la eternidad, se propuso en Cristo. El fin de todo es mostrar cómo Dios el Padre unió todas las cosas a Cristo desde la eternidad. Fuera de Él, fuera de Cristo, no hay esperanza. Por medio de Cristo, dice Pablo, ahora tenemos libertad y tenemos acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Un poco derrumbando, ¿no?, todo sentir y todo pensamiento que el gentil de aquel tiempo pudiera estar pensando. Cristo nos libró de la condición que merecíamos como pecadores ante un Dios santo y abrió un camino nuevo hacia el Padre, en el cual podemos entrar con confianza, les dice Pablo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Qué revelación más extraordinaria que nuestra mente finita no alcanza a comprender en su profundidad y en su totalidad. Al ver el rol, el propósito, ¿no?, que Dios en su mente desde la eternidad planeó, ¿no?, para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, debía llevar a que nuestros corazones puedan exclamar, como dice Romanos 11, del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero?
¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y la iglesia ahora tendría el propósito de dar a conocer este glorioso mensaje. La iglesia ahora, conformada por hombres nuevos, creados en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles, siendo ambos partícipes del cuerpo de Cristo y miembros de su familia, herederos de las promesas de Cristo Jesús, halladas en la palabra de Dios, ahora, les dice Pablo, llevarían consigo la revelación del conocimiento de la infinita sabiduría de Dios. Ustedes, les dice Pablo, en el eterno plan de Dios, fueron hechos partícipes de su pueblo por medio de Cristo, y ahora, por la gracia que me fue dada, les anuncio las profundas y gloriosas riquezas que tienen en Cristo. Ahora, siendo parte de su iglesia, por medio de la unidad en Cristo a través de la fe, tienen la divina tarea, les dice Pablo, de dar a conocer como iglesia la infinita sabiduría de Dios. Y culmina esta sección rogándoles que no desmayen a causa de su tribulación, porque son su gloria. Comenzó Pablo llamándose al inicio de este texto prisionero de Cristo Jesús. Y culmina expresándoles que todo lo que él está atravesando no es más que las consecuencias dignas del llamado que recibió de Dios. En otras palabras, no se entristezcan, les dice Pablo, porque para esto recibí gracia y para esto fui llamado, de manera tal que sus tribulaciones son el resultado de estar haciendo bien su trabajo. Ustedes, les dice Pablo, son la gloria de mis tribulaciones, son el premio que obtengo por mis tribulaciones. Por tanto, les ruego que no desmayen. El evangelio revelado a Pablo, el evangelio ministrado por Pablo, y ahora el evangelio dado a conocer por medio de la iglesia de Cristo. Este es el corazón de esta carta, las glorias del eterno plan de Dios para su iglesia en Cristo Jesús. Más allá de desplegar Pablo las glorias y las profundidades de lo que Dios desde la eternidad planeó y llevó a cabo y concretó en Cristo Jesús, también Pablo les revela en esta gloriosa carta a los Efesios que la iglesia tiene una parte fundamental en todo esto. No solamente como receptora de todas las glorias y las riquezas que Dios se propuso para su pueblo en Cristo Jesús desde la eternidad, sino que también ahora la iglesia lleva ese papel de revelar, de dar a conocer la infinita sabiduría de Dios, ¿no? Desde la eternidad por medio de su plan. Y como aplicación, meditaba no solo que debemos dar gracias a Dios por darse a conocer, por revelarnos su glorioso plan de redención que se propuso en Cristo, por permitir que dicho misterio sea revelado a través de hombres fieles como la vida de Pablo, sino que además comprendamos que como iglesia nosotros hemos recibido algo. Que comprendamos que el Evangelio habla acerca de la infinita sabiduría de Dios y nosotros tenemos revelado ese Evangelio. Como iglesia, el propósito divino ahora es que demostremos y demos a conocer esa infinita sabiduría a través del Evangelio de Cristo Jesús. No solamente que Pablo quería arraigar los corazones de los gentiles a que ellos pudieran sentirse y creer que por medio de Cristo ahora son miembros del cuerpo de Cristo y son parte de la familia de Dios. No solamente que los gentiles pudieran comprender que lo que estaba sucediendo, de que ellos pudieran creer en Cristo, no era algo del momento, sino que algo que Dios había propuesto de la eternidad, sino que también Pablo quería arraigar en los corazones de ellos, de los gentiles, que entiendan que ahora siendo miembros de su iglesia, ahora por medio de ellos, en unión con judíos, en la conformación de un nuevo hombre, de una iglesia conformada por todo hombre que cree, ¿no?, a través del Evangelio en Jesucristo,
ahora la iglesia en este mundo tiene el rol fundamental de dar a conocer esa infinita sabiduría de Dios que desde tiempos antiguos, que desde la eternidad, ¿no?, Dios ya la tenía pensado, lo había ido desarrollando, pero que ahora había sido revelado. Nos fortalecemos y nos edificamos como iglesia, confiando y arraigándonos a la verdad que desde la eternidad, hermanos, Dios se propuso hacernos parte de su pueblo. Acá no hay ningún judío, acá no hay ningún miembro descendiente del pueblo de Israel. Sin embargo, también el Evangelio nos declara que Dios tenía pensado de la eternidad que pudiéramos ser parte de su pueblo. Dios se propuso hacernos parte de su familia. En Cristo y por Cristo nos unió, haciendo de nosotros un nuevo hombre, para que ahora fuéramos parte de su iglesia. No solo nos hizo partícipe de todas las promesas en Cristo, sino que además nos dejó la gloriosa tarea de dar a conocer su infinita sabiduría. Y esa es un poco la aplicación y el llamado a que tenemos como iglesia. A que podamos honrar el llamado, viviendo como iglesia a la luz de la voluntad de Dios. Y así gocémonos de participar como pueblo suyo en su eterno plan de redención, llevando gloria a su nombre. Entender que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, entender que hoy podamos ser parte de eso, era algo que Dios en su mente se lo había propuesto desde la eternidad. Debería no solamente redundar en confianza y en fe en nuestros corazones, sino que también debería darnos un grado de responsabilidad, de sensibilidad, de compromiso, de entender que por medio de la vida que desarrollemos como iglesia, nosotros estamos dando un mensaje, ¿no? Y Pablo les dice, el propósito de Dios desde la eternidad es que ese mensaje sea dar a conocer su infinita sabiduría. Si alguien no está en Cristo, hay tiempo. Dios se propuso unir todas las cosas en Cristo. Entonces, podemos ser partícipes de todo esto si creemos en ese mensaje del Evangelio, si creemos en Cristo Jesús, porque Dios unió todas las cosas a Él. Por tanto, examinemos nuestros corazones, porque hay esperanza para aquel que no está en Cristo, si se arrepiente y cree en Él. Solo por medio de Cristo no solamente seremos salvos, sino que también seremos herederos de todas las promesas de Dios. Gloria a Dios por darnos a conocer su glorioso plan de redención y permitirnos manifestar su infinita sabiduría. Es nuestra tarea como iglesia ahora honrar ese llamado, así como Pablo honraba su llamado de ministrar ese evangelio, que nosotros podamos también, ¿no?, ahora llevar ese conocimiento de Dios a todas partes, así como también gozarnos en el gran Dios y en el Padre que tenemos. Démosle gracias a Dios porque nos reveló su evangelio, porque hizo que ese evangelio pudiera llegar a nuestras vidas por medio de hombres fieles. Nos dio a conocer su plan eterno de redención y ahora como miembros de su iglesia, no solamente que nos dio, como decía Pablo, libertad y acceso a Dios con confianza a través y por medio de Cristo, y esa es nuestra confianza, sino que también nos dio el hermoso privilegio y gran responsabilidad de continuar revelando ese evangelio, ¿no?, ese conocimiento de la infinita sabiduría de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu gran bondad, Señor, por tu gran amor. Cómo no exaltar cada uno de tus atributos. Señor, nuestra mente no alcanza a comprender, Señor, en su totalidad, Señor, cómo desde la eternidad, Señor, has planeado todas las cosas, Señor. Has unido todas las cosas en Cristo y a la vez como cuerpo, como iglesia, nos has hecho parte de eso. Pablo, Señor, les comunica
a gentiles las riquezas, Señor, que ellos son parte ahora en Cristo, que son esas mismas riquezas, Señor, que se hacen parte de nuestros corazones. Señor, ¿cómo no darte gloria por permitirnos contemplar, Señor, el desarrollo de tu glorioso plan de redención para nosotros, tus hijos? Señor, y que podamos entender, Señor, cómo has pensado acerca de tu iglesia desde la eternidad. Señor, que podamos vernos como un cuerpo, que podamos vernos y entender que Cristo nos une verdaderamente, que podamos entender que somos herederos de todas esas promesas, Señor, y esas riquezas que nos has dado en Cristo. Señor, para que una vez arraigado estas verdades en nuestro corazón, Señor, ahora podamos entender que esa revelación debe continuar en este mundo, Señor, siendo dada a conocer por medio de tu iglesia. Señor, que podamos realmente ser partícipes, Señor, con honra de este llamado, de esta participación en tu plan de redención. Señor, que podamos darte gloria, Señor, que podamos exaltar tu nombre por medio de vivir a la luz de todas estas verdades como iglesia, Señor. Gracias por este hermoso mensaje, por esta gloriosa carta, Señor, que nos une, que nos acerca, Señor, que realmente nos permite palpar esa participación como iglesia que tenemos, Señor, en tu glorioso plan que desde la eternidad, Señor, te has propuesto en Cristo. Señor, mueve nuestros corazones, no solamente para un mayor amor y confianza y deleite, Señor, en que todo lo has planeado y determinado desde la eternidad, y así va a suceder, sino que también, Señor, podamos encontrar gozo y deleite en dar a conocer, en continuar revelando, Señor, tu infinita sabiduría, Señor, que ahora, Señor, nos revelas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hombres fieles, Señor, que continúan la labor, Señor, de revelar ese misterio que ha estado oculto. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que perdones, porque muchas veces reconocemos que no vivimos de esa manera, pero tu gracia, Señor, trasciende, Señor, nuestros pensamientos, trasciende nuestras vidas, Señor, y confiamos en que, Señor, tú puedes cada día producir más y más, Señor, un profundo gozo, deleite y obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.